Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiríamos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Primera de Juan 3, 22, 23. Estás en sintonía con Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Promoviendo principios y valores cristianos en un mundo en crisis. De esta manera, inicia su programa Un Café con Jesús, con Jennifer Betances y Giovanni Rosa. Un Café con Jesús. Te podemos sentir, Espíritu, creemos en ti, Espíritu, haz de nuestras vidas un altar. Bienvenidos sean todos a su acostumbrado, hermoso programa Un Café con Jesús. Un programa para bendecirte, un programa para hablarte de la palabra de Dios de manera real y verdadera. Y aquí estamos como cada sábado. Como siempre, nuestra hermana Giovanni, recordarles que no está, pero tenemos una persona muy especial con nosotros. Agradecer también a cada radio escucha que estuvo escribiéndome el fin de semana, dándole la bienvenida a nuestra hermana Adalgisa, diciéndome que le gustó mucho la exposición de nuestra hermana. Así que esperemos que nuestra hermana se motive y continúe viniendo. Así que dejo a nuestra hermana Adalgisa para que ella le salude. Buenas tardes, Dios le bendiga a todos. Damos gracias al Señor por este nuevo día y me siento muy honrada en participar con ustedes, aquellos que están escuchando de aquel lado, y aquí, ¿verdad? Que sí, con el pastor y con Jennifer, así que me siento agradecida y qué bueno, un café con Jesús. Sin café. Sin café. Amén, pero estamos aquí. Saludar a nuestra hermana Giovanni. Esperamos que esté bien. Esperamos que el Señor le bendiga de una manera especial. Sabe que le extrañamos, que la queremos mucho y que los radioescuchas también están pendientes a que todo esté bien con usted y su esposo. De inmediato los voy a invitar a buscar en su Biblia, en Santiago capítulo 1. Vamos a leer un texto cortito, pero que tiene mucho, pero mucho que hablar. Es el versículo 8. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Y el tema de hoy es justamente el hombre de doble ánimo. Y vamos a estar hablando de este tema. Está en Santiago capítulo 1, versículo 8, como ya leímos. Y en el objetivo de este estudio del día de hoy es que hagamos un diagnóstico muy, pero muy a fondo de este personaje, con el fin de que hagamos esos correctivos, evitar el hombre de doble ánimo y ver qué nos enseña la palabra al respecto de este hombre. El apóstol Santiago habla aquí en este versículo de una persona identificada como el hombre de doble ánimo. Esta persona está en todos los estratos sociales, o sea, no es solamente en la iglesia donde lo encontramos, sino en la política, en la economía, en la educación, de hecho en nuestros hogares, donde quiera podemos encontrarnos con este tipo de personas, y no solamente encontrarnos, sino que podemos ser en algún momento este tipo de persona. Entonces nos surge la primera duda, sierva, y es: ¿qué es el doble ánimo? O sea, antes de hablar del hombre de doble ánimo, debemos de conceptualizar qué es el doble ánimo. Sí, muy interesante ese tema, lo que es el doble ánimo. Pero primero, el ánimo. Amén. Si tú tienes doble, parecería como que fuera positivo, porque sí, la palabra ánimo es aquel que tiene la energía positiva para completar una acción. Entonces, si yo tengo doble ánimo, entonces multiplicado por 2. Sí, se puede interpretar que tú tienes más energía de la cuenta. Exactamente, pero lo que habla aquí el apóstol Santiago no es de multiplicar la parte positiva, sino de cambiar lo que es tu energía positiva para entonces tú hacer, lograr o finalizar algo. Entonces, cuando se habla de ánimo, se está hablando de esta palabra que podríamos decir en latín, animus, ¿verdad?, que quiere decir energía, o también lo traducen en otro idioma, otra lengua,
y dividen la palabra que ponen a como respirar o nimo, entonces sería como viento. Entonces podríamos decir que el ánimo es la fuerza vital que tiene todo ser humano. El que no tiene ánimo no se puede parar, no puede respirar, no puede comer. No, es como decir, falta voluntad. Entonces, la palabra ánimo también se puede interpretar como voluntad. Esa voluntad o esa fuerza, o podríamos decir también ese coraje o esa energía que yo necesito. Entonces, el ánimo también lo relaciona, y podemos ver Galileo más allá en la antigüedad, con lo que tiene que ver con el humor. El humor, el estado de humor de la persona. Y en aquel entonces, en la antigüedad, se calculaba lo que decían el humor, se hablaba con los líquidos, se comparaban con los líquidos del ser humano. Y tiene que ver, por ejemplo, lo que es la sangre, lo que tiene que ver la flema del ser humano, lo que tiene que ver, por ejemplo, la cantidad de agua o líquido. Entonces, hablar de ánimo era como hablar de un estado del cuerpo de manera adecuada o equilibrada o balanceada para hacer todas sus tareas, ejercicios, hablar, ya sea físico, emocional, intelectual. Eso es como ánimo, es yo tener todas las características físicas, no tengo, ¿verdad?, intelectual, emocional y psicológica. Entonces Galileo en ese momento lo comparó con ese humor. Entonces, si yo no tengo ánimo, entonces no tengo el humor adecuado. Por ejemplo, algunos estudiosos consideran que la flema en los pulmones, hago esta relación, cuando tú tienes gripe, tú tienes flema en los pulmones, o tienes catarro, o tienes, ¿verdad?, como algunos le llaman, moco. Entonces, cuando tú tienes mucha flema, por ejemplo, un niño, un ser humano, no puede respirar bien, vive tosiendo. Y es incomodísimo. No puede comer bien, no puede sentarse bien. Entonces, Galileo decía que aquella persona que tienden a tener mucha flema, entonces de donde se sacan la característica del estado de ánimo o los tipos de ánimo, por ejemplo, el flemático, el melancólico, el sanguíneo. Entonces, tenía que ver eso con lo que era también ese estado, esa bilis. Y si tú tenías, por ejemplo, una bilis negra, eso tiene que ver con el hígado, lo con la vesícula. Si tú, por ejemplo, estabas áspero, grueso, entonces tienes un humor negro. Eso es lo que llaman humor negro, como que tu líquido, que tenía que ver, ¿por qué razón yo lo relaciono con esto? Porque los líquidos del cuerpo, y específicamente el hígado, tiene que ver con que metaboliza todo lo que uno se come, lo que uno alimenta. Entonces todo pasa por el hígado, el agua, los alimentos, los medicamentos, todo pasa por el hígado. Lo procesan y el riñón es el que lo filtra. Entonces, realmente se hace esa relación del estado de ánimo físico que tú tienes, tiene que ver con tu estado emocional y psicológico, o el estado emocional y psicológico. Entonces, cuando hablamos de qué es el ánimo, es la fuerza vital. Ahora, el doble ánimo que aquí habla nuestro hermano es esa fuerza vital, no tenerla en la cantidad o el nivel adecuado, o tenerla hoy y mañana no. Entonces, por ejemplo, en psicología está lo que es el trastorno del ánimo también. Trastorno del ánimo, que son aquellas personas que le llaman bipolares. Bipolares, donde, por ejemplo, tiene un trastorno del ánimo, como siempre lo llaman los psicólogos, y tú hoy estás feliz, bien, oye, tengo ánimo, dime, Jennifer, ¿cómo está? Y mañana, dime, no sé, no puedo. Entonces, en ese doble ánimo, lo que está hablando nuestro hermano Santiago, de ese doble ánimo. O sea, el doble ánimo es un estado desequilibrado, es un estado de la persona no se siente satisfecha, y es un estado desnivelado. O sea, que es un solo ánimo que debemos de tener. Sin embargo, si lo comparo con Jesucristo, Jesucristo es la vida. Y si tenemos a Jesucristo como vida, mi ánimo entonces no puede ser doble, sino un solo ánimo. Amén. ¿Podría decirse que el doble ánimo es la falta de firmeza, o sea, la falta de carácter en una persona? Sí, aunque suene duro, sí. ¿Por qué razón? Porque hicimos una comparación de los estados o los tipos de humor en la persona. Un melancólico, una persona flemática, un colérico, un sanguíneo. Estamos hablando de este tipo de persona, del carácter de la persona. Es el carácter de la persona. Tú naces, ¿verdad? Tú naces con ese carácter. Eso genéticamente se traspasa de padre a hijos y de nietos a bisnietos. Entonces,
cuando está hablando de carácter, la personalidad se adquiere, se desarrolla, entonces tú la quieres, pero esos caracteres de ese estado de ánimos, como ya la llamé, esos nosotros podemos entonces tener de nuestros padres. Entonces, ese estado de ánimo no es una cosa que hay un espíritu de Satanás que viene a mí, sino que yo no lo controlo. Lo que podríamos decir, una de las partes del fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Entonces, en ese dominio propio viene lo que es el estado de ánimo, para no tener doble ánimo. Entonces, sí tiene que ver mucho con el carácter de la persona. ¿Por qué razón? Dios nos dio un cerebro. Yo decido estar bien o yo decido estar mal. Yo lo decido. ¿Cómo yo lo decido? En la mente. Todo está en la mente. Todo se aloja ahí. Todo está en nuestra mente. Si yo lo creo, mi estado de ánimo va a ser el equilibrado dentro del parámetro. O sea, si yo estoy trabajando en una institución y yo soy secretaria, pero a mí no me gusta ni escribir, ni coger teléfono, ni que venga una persona al servicio al cliente, tengo que darle una atención, yo no estoy para eso, no puedo contestarle. Entonces no es equilibrado mi estado. Mi estado es equilibrado cuando mi función yo la hago de manera adecuada. Entonces tiene que ver mucho con el carácter de la persona. Y quiero arrojar esta parte del carácter porque la palabra nos habla de que quien así haga no recibirá cosa alguna del Señor. Nos dice, diciéndolo de otra manera, Dios nos bendice, Dios no bendice ni puede confiar su obra a una persona inconstante. No. Entonces, por eso justamente quiero o quería tomar este tema del doble ánimo, porque muchas personas como que siempre las veo, no, es culpa de Satanás o es un espíritu. Entonces, por eso le puse el hombre de doble ánimo, porque es en la personalidad, es en el carácter, es el hombre el que tiene el problema y no todo el tiempo un enemigo que nosotros nos hemos creado. Entonces, ya yéndonos a otra parte, ¿quién podemos decir que es ese hombre de doble ánimo del cual habla la palabra? O sea, la Biblia dice que es inconstante en todo su camino y que vive en un constante estado de esclavitud, se podría decir de cierta forma. Por ejemplo, el mismo apóstol habla sobre de que si tu fe no es una fe segura, tú eres como las olas del mar. Entonces, las olas del mar, viene un viento y la mueve a la izquierda, pero si el viento viene a la derecha, se la lleva a la derecha, pero si viene por detrás, se lleva entonces lo que son las olas. Entonces, el hombre o inconstante o el hombre de doble ánimo es aquel donde su estado o función o posición no la mantiene de manera al 100%, sino que disminuye lo que es su vitalidad, por otra palabra, disminuye su vitalidad. Entonces, este hombre que tiene ese estado de ánimo va a ser movido por cualquier cosa. Entonces, cuando dice la palabra, el Señor, yo estoy contigo, yo soy tu fuerza, yo soy tu vida, yo soy tu corazón, yo te voy a abrir la puerta, yo te voy a tocar, yo te voy a proveer, yo te voy a multiplicar. Amén. Ya Dios dio la palabra, pero entonces viene un viento y esa ola que soy yo, olvido lo que Dios me dijo, entonces eso es lo que entonces me convierte a mí en ese hombre de doble ánimo. Cuando el Señor me dijo a mí, no salga de esta cabina, no importa lo que tú escuches, no salga de la cabina. Y yo veo que ese león que está ahí se está saliendo de la pintura, pero él me dice, no salga. Mi estado de ánimo es que tengo que mantenerme aquí, frente a la cabina, no importa que el león venga. Entonces, muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Que se ponen, le da miedo, pierden la fe, dudan, es prácticamente lo mismo. Entonces, cuando viene esa desconfianza, es mi parte de doble ánimo o doble estado, o la posición que Dios me dio, no la hago. Yo no sé si usted ha visto personas justamente en la iglesia que un día le dan una oportunidad y esa persona toma la oportunidad y usted lo ve como con esa chispa, y incluso dentro de la oportunidad dice muchísimas ideas que tiene. Y mire, mañana vamos a salir a evangelizar y vamos a hacer tal cosa para Dios y Dios me dio tal visión, y de repente pasan los días y usted dice, pero varón, pero la actividad, pero lo que Dios le reveló, no, varón, vamos a seguir orando. Usted sabe tranquila, que la lucha. Dios me conoce.
Entonces, justamente es una realidad que estamos viviendo y aunque lo apliquemos a la iglesia, lo vemos fuera de ella también. Entonces, quizás una persona vive para Dios mientras que la otra vive para su hábito. Entonces, es ahí donde yo digo que justamente Santiago habla del doble ánimo, porque él escribe, escribe de la persona incrédula que es como una ola del mar, soplada y sacudida por el viento, inestable, como usted mismo decía. Entonces, también se puede decir una persona escéptica. ¿Por qué? Porque la persona escéptica es una persona que no cree, pero una persona que hoy cree, pero mañana no cree. Por ejemplo, aquí tenemos en Primera de Reyes 18:21, cuando Elías, acercándose a todo el pueblo, le dice, ¿hasta cuándo va a claudicar? Quiere decir, a dudar nuestros pensamientos entre dos. Entre Baal, estaba diciendo, y entre Jehová. O sea, que ¿hasta cuándo? Si siguen a Dios o siguen a Baal. Entonces, es una convicción que yo tengo que tener. Es un solo pensamiento. Entonces, ese doble ánimo va a depender de mí. Muchas personas creen que va a depender de Satanás o que va a depender de Dios. No. Dios me dio la herramienta, ahora depende de mí utilizarla y el enemigo va a aprovechar lo que yo haga, no lo que Dios decida, sino lo que yo haga. Entonces, ese ánimo, entonces Elías le dice, ¿hasta cuándo tú vas a ser así? ¿Hasta cuándo? Él no le está diciendo, Baal se le ha metido a todo, a ustedes en el espíritu, y me está diciendo, Jehová lo ha puesto así. ¿Hasta cuándo tú vas a estar en tus pensamientos? ¿Hasta cuándo tú te vas a decidir hacerlo de manera correcta? ¿Hasta cuándo te va a mantener esa fe absoluta que Dios quiere de ti? Entonces realmente sí es el hombre que necesita entender que el doble ánimo viene a nosotros si nosotros lo dejamos acercar. Amén. Y también en Mateo capítulo 6 versículo 24 vemos que Jesús habla y le dice de una persona que trata de servir a dos señores. Entonces le dice, usted no puede servir a un señor y a otro porque usted es una persona vacilante. Y lo vemos también en muchas personas que sirven al Señor y luego usted se encuentra con ella y entonces están fuera de la iglesia, están haciendo y deshaciendo y usted vuelve y se encuentra con ella y están dentro de la iglesia y yo me caigo, tú me levantas y entonces tú dices, o sea, al final a quién tú le sirves, pero también lo vemos de personas que están dentro de la iglesia. Exacto. Pero su corazón y su mente están fuera de ella. De Dios. Exactamente, eso es sumamente importante. Por ejemplo, también aquí en Mateo 5:37 él le dice, pero vuestro hablar sea sí o sea no. O sea, el estar entre el sí y el no. Dice aquí mismo en esta palabra, tú estar entre esto no procede. Es un mal proceder. Oiga, es terrible lo que estamos diciendo para muchas personas. Amén. O sea, es un mal proceder porque el doble ánimo son aquellas personas que dicen, tal vez, quizás, no sé, voy a ver, no sé. Entonces, él le dice, o es sí o es no. O tú estás o tú no estás. Porque estar entre dos, entonces, ¿qué queremos decir? Que el doble ánimo es un mal terrible que lo lleva a la persona a perder toda esa buena característica y esas bendiciones del cielo y sobre todo perdemos el cielo. Oye, perdemos las bendiciones del cielo aquí en la tierra. Amén. Y perdemos el cielo porque es un mal proceder. O yo hago o no hago. O sea, si no hago, no estoy con Dios. Y si hago, estoy con Dios. Pero a Dios yo no puedo hacerle un chin. A Dios no se le da un chin de fe. A Dios se le cree. Entonces realmente el estado de ánimo para nosotros en Dios es creer absolutamente en Dios. El doble ánimo es dudar si realmente Dios me tiene vida, Dios me tiene viva para algo. Entonces es importante yo creerlo. Vuelvo y recalco la palabra, creerlo. Porque muchas veces la persona cree que tiene un ánimo negativo, pero si la persona se pone de pie, dice yo puedo hacerlo, yo puedo. Porque la mente es poderosa porque así mismo Dios lo quiso. Entonces, dice el Señor, o sí o no. O oras o no oras. O lees la Biblia o lees la Biblia. Te congregas o no te congregas, porque tú no puedes hacerlo a media. Si lo hace a media, entonces es un mal proceder. Amén. Y fíjese que usted habla mucho ahí de la palabra, o sea, de la importancia que tiene la palabra. Vemos que todo fue hecho por la palabra y de hecho la palabra del hombre, si lo vemos en el Antiguo Testamento, era una herramienta elemental. O sea, claro, cuando el hombre se comprometía con su palabra,
era algo increíble y vemos que en nuestro siglo actualmente no se le da la importancia, o sea, el hombre se compromete, dice sí yo voy o sí yo lo voy a hacer, o entra dentro de un ministerio, no cumple con lo que dijo que iba a cumplir, y vemos que no le da la importancia que tiene realmente la palabra, o que tenía, o que debe de tener. Pues si hacemos una evaluación, en las iglesias hay muchas personas con doble ánimo. ¿Por qué razón? Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. O sea, cuando hablamos de ese ánimo tan hermoso, no podemos estar, como dice un buen cibaeño, en divareo. En divareo no. Cuando yo estoy en el Señor, yo estoy segura de lo que a mí me corresponde hacer o de lo que debo hacer. Y si el Señor entonces no me aclara, el que tiene el estado de ánimo adecuado espiritual, si el Señor no me aclara, no doy un paso, porque el Señor no me ha dicho nada. Ahora, si el Señor me ha dicho, entonces yo hago lo que el Señor dijo. Eso es tener un estado de ánimo adecuado según la palabra. Porque muchas personas dicen, es que Dios no ha dicho nada. Yo he escuchado la voz de Dios, y como Dios no ha escuchado la voz de Dios, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo nada. Nada, porque como Dios no te ha dicho nada, exactamente, pero hay muchos que ya Dios le ha definido realmente. Pero los afanes de la vida, los vientos recios y los vientos que vienen suaves, entonces no le permiten tener ese estado aprobado, como Amén. Dice Pablo. Amén. Y nos surgiría esta pregunta de, ya que hemos hablado de qué es el estado de doble ánimo, ¿cómo es ese hombre? O sea, ¿cuáles son las características por las cuales yo puedo definir? Y lo digo porque hay muchas personas con este problema, que líderes ven ese problema en esa persona y no lo identifican. Yo entiendo que una persona que identifica o que ve que hay una persona con ese tipo de estado de doble ánimo, debe de llamarlo, debe de llamarlo a capítulo, o sea, de buscar la forma de que esa persona se maneje, de buscar la forma de que esa persona cambie. Entonces veo que no se identifica, o sea, ¿cómo yo puedo, qué características yo puedo ver en ese tipo de personas? El 90% de las personas que tienen ese doble ánimo lo saben. Ahora hay un 10% que de manera inconsciente, por razones emocionales y psicológicas, no lo pueden definir. Y realmente, todo el que tiene el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo te da a discernir, no solamente los espíritus, o sea, el Espíritu de Dios, ni las maravillas de Dios, sino los espíritus ocultos de tinieblas. Entonces, ese espíritu oculto de tinieblas, el Espíritu te da a discernir que tu estado no es adecuado, pero también el Espíritu te da a discernir que tú como hombre, es tu hombre que está actuando. Entonces, soy yo hombre, mi hombre está actuando, entonces yo puedo detenerlo. O sea, el Espíritu nos da a ver a Dios, al enemigo y a verme a mí. Por eso en un momento Pablo le dijo, oye, a Timoteo, date una pela tú mismo y golpéate tu propio cuerpo, porque tú eres también culpable Amén. De que tú puedas bloquear el ministerio de Dios. Entonces, esa característica que tiene todo aquel que tiene doble ánimo es el hombre que siempre duda. Siempre duda. Ejemplo, dice el pastor, hermanos, miren, esta semana vamos a hacer una actividad y queremos 100,000 pesos porque Dios va a obrar y vamos a trabajar y esos 100,000 pesos vamos a levantar esa pared. Y dicen dos o tres hermanos, pero el pastor tiene que estar loco. ¿Y de dónde lo van a sacar? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Y eso es posible? No hay dinero, la cosa está dura. Y hay un doble ánimo. Doble ánimo es que tú pierdes la visión de lo que Dios te ha dado. O sea, no hay. No puedo, no fue a mí. Hermano, mira, tenga una oportunidad. Hermano, usted sabe que tiene una oportunidad, tiene que dármela 2 meses antes para yo prepararme. Es un hombre de doble ánimo. Ay. 2 meses antes para preparar un mensaje. Yo, ¿cómo? Esto está fuerte. No me sorprenda. Yo, pero ven acá, si dice la Biblia que prediquemos y que intemos a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, esas personas con doble ánimo nunca pueden. No pueden. Nunca está dispuesta. No están dispuestas. Siempre dudan. Son personas que, aunque no lo crean, son rabiosos, no manejan ira. El de doble ánimo no maneja ira, tiende a ser violento y tiende a ser impulsivo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Una persona de doble ánimo, una vez yo prediqué un mensaje titulado
un poco fuerte, ¿verdad? Ay. Pero realmente me encantó, pero Dios primero me habló a mí, donde yo hablaba que la bipolaridad espiritual es un pecado mortal. O sea, yo la secundo. El tú tener ese estado espiritual latente, muerto, sin fuerza, no tengo ánimo, son características. Totalmente. No puedo, hoy no, mañana sí. Hoy dancé, hoy me comí la iglesia danzando y mañana estoy allá en un rincón. Mani, ¿qué fue? No, el diablo que me tiene pisoteado. Se me levantó. Una guerra. El diablo no se puede acostar, llegó los hermanos que el diablo hasta ahora no va a acostarse hasta que venga el fin del mundo. Entonces, realmente son características que yo puedo identificar que mi estado de ánimo no es el adecuado, el vital, el que tiene que tener vitalidad. Entonces, esos tipos de hombres y mujeres, tanto niños como adolescentes, y principalmente se ven líderes, en grandes líderes, porque no tiene que ver con título. Tú puedes ser un PhD en teología, pero el estado de ánimo es del ser humano. Es que es un problema de carácter, ahí es que vamos. Exactamente, es del ser humano. Entonces, esos humores que nosotros tenemos adentro, y los tenemos adentro, porque somos carnales. Al ser carnales, quiero decir, somos carne, no vayan a interpretar, sí. Somos carne. Al ser carne, eso que nosotros está es normal. Es normal que me duele un ojo, que me duele una muela, que tenga hambre, que tenga deseo de hacer pipí, porque eso es mío, es humano. Entonces tiene que ver mucho con ese carácter que yo puedo controlar. Entonces el estado de ánimo, esa parte negativa, de que no tengo fuerza, de que no puedo, de que hoy sí, mañana no, de que no es para mí, que Dios no me llamó, y cuál es el ministerio mío, yo no sé lo que estoy haciendo aquí, yo no sé hablar, yo soy muy pequeña, yo soy una basura. Todas esas cosas me hacen a mí entender que yo no estoy creyendo adecuadamente lo que Dios me ha dado. Realmente las características son muchas y hay conscientes y hay inconscientes. Entonces, mientras yo tenga conciencia y todo el que nos esté escuchando tenga conciencia de que sabe que se va a analizar y decir, wow, yo tengo una característica, entonces yo la puedo eliminar. Amén. Y a todo el que no escucha, si alguien lucha con ser de doble ánimo, le instamos a leer la palabra, a estudiarla, a memorizarla, sí, claro. Porque es la palabra de Dios la que produce la fe. Y él o ella debe de orar por la fe, que es gratuita, señores. Dios nos da una fe gratuita, o sea, para que todos creamos y podamos por esa misma fe, por esa misma palabra, levantarnos. Y de hecho, él mismo nos dice que aumentaría nuestra fe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una persona de doble ánimo es inconstante, una persona que hoy se levanta y mañana cae, pero que en Dios todos podemos, o sea, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, está en nosotros. Y lo que quiero con este tema es que dejemos de culpar a otros de un problema de carácter nuestro, porque muchas veces nos caemos, se nos cae el ministerio y empezamos, no, porque el pastor, sí, yo quería hacer tal actividad y me la tumbó, no, porque yo quería hacer tal cosa y los hermanos no me apoyaron, y empezamos a excusarnos y a dar múltiples excusas. Cuando queremos hacer algo realmente para Dios, no ponemos excusa. Claro que sí. Por ejemplo, muchas personas consideran que son así. Es que yo soy así, por ejemplo, el melancólico. Yo soy así, siempre apagado, siempre sin ánimo, hablo bajito, no levanto la voz, hasta que consiga un tigre que se lo vaya a comer. Es el primero que salta. Entonces, realmente, el yo soy así, soy yo que me dispongo a ser así. Porque la palabra me dice que inmediatamente vengo al Señor. Todo lo mío, ya aquí, las cosas viejas pasadas, ya yo no las voy a mencionar. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces, esa partecita ahí de que el yo soy así, el que yo no puedo, yo tengo que entender, el yo soy así, solamente lo estoy diciendo yo, ustedes todos no están de acuerdo. O sea, yo tengo mi forma de ser, pero esa forma de ser yo tengo que someterla al Espíritu. Entonces, cuando yo no la someto al Espíritu, yo le echo la culpa a todo el mundo, menos a mí. Exacto. O sea, y me gusta mucho este versículo. La persona de doble ánimo, en el 1.8 de Santiago, dice que todos sus caminos son ¿qué? Inestables. La persona de doble ánimo nunca sabe qué estudiar. ¿Cojo el carro o cojo un motor? ¿Me voy a pie o me voy en un burro? ¿Voy a la iglesia hoy o voy a estudiar? ¿Como arroz o como habichuela? ¿Qué hago hoy? No sé qué hacer. Entonces, en todos sus caminos, dice la palabra, no solamente en el camino espiritual, sino que en su vida personal, su vida familiar, su vida, por ejemplo, laboral, son personas que tienen problemas en todos los sitios.
porque su estado de ánimo no es adecuado. Que mis caminos de hasta para yo hablar con alguien, hasta para ir al colmado, hasta para ir al supermercado, pelean con el que está, con el que le está comprando, con el que está pagando, pelean con todo el mundo. Si en un vehículo, la persona en estado de ánimo, si a alguien se le para el vehículo, coge rápidamente una pistola y le da un tiro. Entonces, cuando tú tienes ese estado de ánimo controlado y adecuado, difícilmente tú erras. Y es lo que dice la palabra. Amén. O sea, mis caminos van a ser perfectos cuando mi estado de ánimo es el adecuado, la vitalidad adecuada. Y algo muy importante que destacar es que una persona de doble ánimo es incapaz de orar. ¿Por qué? Porque la duda que tiene, la falta de fe que tiene, le hace dudar en todo momento. Y cuando dudamos, entonces, ¿para qué orar? O sea, al final nosotros oramos porque tenemos fe en Dios, de que Dios nos está escuchando, de que Dios va a obrar en medio de lo que le estamos pidiendo, pero una persona que tiene doble ánimo ni siquiera ora porque dice, Dios no me está escuchando, le pido tanto y no he visto a Dios obrar en lo que le he pedido. Y así también lo vemos en la lectura, empieza a leer algo, pero entonces termina pensando en otra cosa, porque esa es otra cosa de una persona de doble ánimo, está el cuerpo presente, pero la mente está en otro lugar. Sí, y recuerda, por ejemplo, que hablé del humor y los líquidos del cuerpo. Cuando tu estado de ánimo no es adecuado, y estoy hablando de manera secular, tú te enfermas psicológicamente, emocionalmente, tu cuerpo lo recibe, sube la presión, te altera el azúcar, engordas o te pone flaco, caquético, como nosotros le llamamos. Entonces realmente el estado de ánimo, como dice la palabra, es un mal. Si espiritualmente yo no puedo orar ni leer la Biblia de manera adecuada, es porque yo no lo dispongo. Entonces, yo tengo que tener cuidado con eso, porque eso es un arma fuerte para tumbar al cristiano o para mantenerlo en un estado como, podríamos decir, yo diría científicamente, como un sonámbulo. Vacilante. O vacilante, nos mantenemos sin el aire. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado y un ojo espiritual, y específicamente que el Señor nos enseñe esas partes que yo tengo, que me mantienen a mí en ese letargo, en esa lentitud espiritual. Se puede decir, sierva, que una persona de doble ánimo vive constantemente con una guerra en su mente, o sea, una guerra mental. Sí, porque nosotros todo es nuestra mente. Y esa guerra mental, no hay tranquilidad. Personas que no duermen, personas que no reposan, que sus ojos, que sus nervios no están tranquilos. Entonces, mentalmente, la guerra mental o la guerra espiritual mental o la guerra carnal que tiene este hombre o esta mujer, son pensamientos totalmente encontrados, divididos. No hay una serenidad. Pues si va a una oficina a solicitar un trabajo, cuando está sentado ahí, no me van a elegir a mí no me van a elegir. A mí no me van a elegir, no, a mí no me van a poner, porque yo soy así, yo soy asado. Mira, ese que está ahí, ese es mejor que yo. Y cuando llegue ahí, entonces, ¿qué yo voy a decir? Yo no voy a poder hablar. Es una lucha completa, una lucha constante. Sin embargo, el que tiene el estado de ánimo vitalizado como debe ser, tiene un solo pensamiento: yo voy, yo ganaré, yo iré, yo soy. Pero aquel de doble ánimo es una guerra constante, ni sabe a veces ni lo que quiere, ni lo que va a hacer, ni dónde va a ir. No hay unos pensamientos fijos. Sus pensamientos o están aquí o están allá, y sus decisiones no son propias. Son decisiones que son flatulentas o son muy flexibles. Son decisiones que no son adecuadas. A veces toman acciones porque no lo piensan adecuadamente. Entonces realmente el que tiene doble ánimo tiene los pensamientos como, no diríamos un sancocho, un revoltillo de huevos, pero aquel que sí tiene su ánimo adecuado, tiene un solo pensamiento, una sola idea. Como dice la palabra dice, en un solo espíritu. Amén. Una sola mente, un solo cuerpo. Entonces cuando nosotros dejamos que el doble ánimo nos tome, entonces ni soy un espíritu, ni un solo cuerpo, ni un solo ánimo, porque yo me miro al espejo y empiezo a decir, ¿por qué yo soy así? Sin embargo, cuando yo creo que soy un ente especial para Dios, me miro al espejo y digo, yo soy bella. Oye, pero qué Dios mío, qué gloria. Entonces es importante que nuestras ideas estén claras y fijas en un solo sentido o una sola idea. Realmente es un tema que yo diría profundo, sí, además delicado también, porque sé que muchos oyentes se están identificando, porque es un problema que, a pesar de que hay muchas personas que tratan de ocultarlo,
es algo que se exterioriza, o sea, es algo que por más que usted quiera dominarlo, va a salir de usted de manera natural en algún momento y que las personas se van a dar cuenta. Yo recuerdo una de las jefas que yo tenía, que un día esa mujer era un amor y llegaba y todas nos mirábamos porque decíamos, pero esto no es normal. O sea, hoy ella llegó dándole beso a todo el mundo, feliz, cantando, contenta, y al otro día llegué trayendo, llega que no hay quien le hable y nosotros decíamos, esto no es normal, hasta que en un momento yo dije, yo voy a renunciar porque en un momento le voy a faltar el respeto porque es que yo no entendía. Y entonces ahora justamente, ya luego de que me encuentro con la palabra, veo que hasta la palabra habla de ese tipo de personas. Y me gustaría que habláramos de las consecuencias que le puede generar ese tipo de ánimo a una persona, porque estamos hablando de las causas, de cómo es esa persona, las características, pero todo lo que no es de Dios trae consecuencias y obviamente no van a ser positivas. Claro, eso es sumamente importante. Ese, por ejemplo, el ejemplo de la jefa, realmente son personas que no tienen paz. Esa es la primera consecuencia, y no hay paz. Porque tú hoy estás feliz y mañana estás triste. O enojada. Y hay personas que no saben, no lo entienden. A veces no entienden por qué yo soy así, por qué yo soy así, por qué yo soy así. Porque yo no entiendo por qué yo estoy feliz hoy y mañana estoy triste o enojada. ¿Qué es lo que pasa? El ser humano va guardando acciones en su vida o situaciones en su vida. Hay situaciones que no la manejan. Al no manejar esas situaciones, o hay algo que te está afectando día a día a ti, ya sea en tu casa, en la calle, en la universidad, en la iglesia. Entonces, esas situaciones, tú viendo que algunas de ellas no tienen salida o que tú no puedes manejarla, hace que tu persona emocionalmente, a veces de manera inconsciente, hace eso como un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa que lo hace el ser humano, pero sin embargo, no se daña a él, sino que daña todo al que está a su alrededor. No solamente me daño yo, sino que ya no daño los míos. No voy con la iglesia para no me entiendan de religiosa. Daño a mi esposo, daño a mi esposa, daño a mis hijos, mis compañeros que están a mi lado. Y si me voy entonces a la iglesia, daño al hermano, daño al pastor. Entonces la palabra dice que en cuanto dependa de mí, amén, depende de mí, yo tengo que mantener. Entonces el estado de ánimo doble, o el doble estado de ánimo en la persona, es fuertemente, porque no solamente hay daños emocionales en sus sentimientos, o sentimientos negativos y sentimientos positivos, sino que también se daña físicamente, porque hay enfermedades que vienen por esa misma. Y la persona puede caer, muchas personas caen en una situación emocional que no pueden salir, personas que tienen que medicarse, que caen en depresión. Pero entonces, no solamente eso, sino que daña a todo el que está a su alrededor. Entonces, es peligroso. Está en mí, pero de mí yo puedo influenciar entonces a los demás. Y aunque yo crea que no, sí, realmente sí. Por eso la palabra, y dice el hermano, y dice la Biblia, y dice Santiago, cuidado con eso. Porque el estado de ánimo, o el dudar, o tener la fuerza inadecuada, porque muchos lo pueden entender, de tener el estilo inadecuado, donde yo tengo que ir a la iglesia, pero no quiero ir. Por ejemplo, hace un par de días yo estaba en mi casa y yo no quería levantarme. Yo no quería ni tomar agua, no quería arreglar la cama, yo no quería trabajar, yo no quería cocinar, yo no quería hacer nada. Dice, yo no quiero hacer nada. Realmente, a veces llegan esos momentos. Dice, oye, yo no quiero hacer nada. Y yo dije, pero ven acá, ¿cómo que yo no quiero hacer nada? Párate de ahí. ¿Y quién lo va a hacer? Párate de ahí. ¿Por qué? Porque a veces nosotros dejamos que el doble ánimo me tome. Amén. Entonces, yo no puedo permitirlo porque me voy a dañar yo y voy a dañar los míos también. Sí, algo muy importante que quiero destacar de eso que usted dice es que nosotras como mujeres que llevamos diversos roles, llega un momento en que realmente nos sentimos cansadas, nos sentimos hastiadas, no queremos ni para adelante ni para atrás, y es normal. Ahora, eso que usted dice es muy importante porque me ha pasado. Yo hoy no quiero WhatsApp, hoy no quiero que nadie me llame, hoy no quiero que nadie me escriba, y más que generalmente a uno tiene por costumbre que lo llamen por una necesidad,
por un problema, para resolver algo. Tú dices, hoy no quiero nada, pero después tú dices, esa persona tiene un problema y si me está escribiendo a mí, porque sabe que yo tengo la capacidad de ayudar, o esa llamada es muy importante, hice una persona para esto, para aquello, y ahí usted empieza y usted vence ese doble ánimo que quiere exactamente dominarlo. Entonces es una guerra constante donde o yo venzo o me vence ese carácter. Entonces es ahí donde debemos de definirnos y de pedirle fuerza al Señor, porque definitivamente como seres humanos nos cansamos. Y algo importante de una persona de doble ánimo es que no recibe guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay veces que, de hecho, yo he ido a cultos donde ese día yo no quiero ir a cultos, yo no quiero ir a orar por nadie, pero digo, óyeme, voy. Porque hay algo que me domina, que es el Espíritu Santo. Pero una persona de doble ánimo no recibe guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está ciego, está cegado por su misma condición, por su mismo carácter. Y hay algo importante en el cristiano, y es que todo el tiempo debemos de dejarnos guiar y conducirnos por el Espíritu Santo. Sí, muchas personas hacen esa pregunta, pero ¿cómo si tú eres cristiano, hoy sí y mañana no? ¿Cómo que tú? ¿Y por qué? Pero tú no tienes, y nos hacemos interrogantes, pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Oye, ya la palabra no está escrita en piedra, sino que está escrita en los corazones. Amén. Y el Espíritu Santo ya no se mueve sobre la faz de las aguas, sino que se mueve en mí. Amén. Entonces, ¿cómo yo, porque hacemos esa pregunta, ¿cómo yo? ¿Por qué yo soy así si el Espíritu Santo no eres evangélico? Tú tienes el fuego, tú tienes el Espíritu Santo. Es que no, es que hay una parte humana que esa parte tuya es que tú tienes que decir no. El Espíritu Santo es una dama, el Señor es una dama. Por eso que el Espíritu Santo, si tú no crees, tú dices, tú no crees, si tú no crees, yo no sé, el Señor no te va a agarrar, ni te va a poner entre la espada y la pared. Amén. Dijiste no sé, te deja quieto hasta que tú entiendas que tú sabes. Entonces ahí es que está la parte de que el Espíritu Santo no le damos la entrada, entonces Él no puede hacer el trabajo. Esa parte es muy importante, radio escuchas, porque un creyente de doble ánimo le resulta casi imposible mantenerse alejado de una zona de peligro. Sí. O sea, sabe que que el peligro está ahí, a la puerta, al acecho. Pero mire, es más fácil abrir la puerta para caer en él. Entonces, rápidamente son personas manejadas por el impulso. O sea, usted sabe que uno por naturaleza como que calcula las consecuencias. No, espérate, la Biblia me dice esto, la Biblia me dice aquello. Yo sé que si camino por la izquierda voy a tener consecuencias. O va no solamente a afectarme a mí, sino que voy a afectar un segundo y un tercero. Claro. Pero una persona con el doble ánimo no piensa nada de eso, no calcula nada de eso, simplemente se deja llevar por el impulso. Y es por eso que siempre voy al carácter, porque una persona con carácter no se deja llevar por el impulso, sino que dice, no, espérate, las cosas son así y son así. Por eso es que hay mucha gente que dice, no, porque nadie daña a nadie. Y es por el carácter. Cuando usted tiene un carácter, cuando usted tiene ya unos valores, una persona le puede dar algo, le puede decir, mira, vámonos por aquí. Usted dice, no, espérate, eso no está bien. Pero una persona de doble ánimo, una persona que se deja manejar no solamente por el impulso, sino por otras personas. Claro, por ejemplo, la palabra nos dice que ya no somos niños. No somos niños. En un momento éramos niños. Y los niños no tienen un estado, unos pensamientos claros, ni estado de ánimo claro, ni ideas ni emocionales. Y los adolescentes que están en desarrollo tampoco. Entonces, en el mundo espiritual hay que madurar. Amén. Cuando tu estado es ese, el doble ánimo, tú eres inmaduro. Tú no eres racional. O sea, hay una parte en ti, como dices, que no está pensando adecuadamente, no está tomando la decisión correcta, entonces está siendo como un niño. Entonces hay personas que todavía, cuando deben tener alimentos sólidos, están en los rudimentos, allá abajo, porque no se dejan, no se dejan crecer, o ellos no se dejan ayudar. Entonces realmente soy yo con mi bloqueo. La persona de doble ánimo es ella que se bloquea, dice no. Entonces realmente es interesante ese punto ahí, de que yo me bloqueo, entonces yo no razono. Amén. Yo me dejo llevar, yo me dejo influenciar, pero si yo quiero. Ahora, si yo no quiero, no puedo. Yo tengo mis preceptos, tengo mis bases, mis criterios. Difícilmente tú me dañes. Pero si yo estoy ambivalente, estoy como entre aquí y allá, entre la derecha y la izquierda, entre sí y no, cualquier cosa me puede entonces influenciar y puedo tomar esa acción. Amén, amén. Y la palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inestable en todo lo que hace. O sea, no debe extrañar que hábitos viejos que una persona tenía, los continúe haciendo. Y por eso es que hay muchas personas que dicen,
fulano es de que cristiano, pero fulano sigue haciendo tal cosa y tal cosa, o vive diciendo malas palabras. O sea, muchísimos hábitos que generalmente no deben de estar dentro de una persona cristiana, y esa persona la sigue haciendo. Y es justamente por eso, porque una persona de doble ánimo, como dice la Biblia, es inestable. O sea, ayer aceptó a Cristo, el Señor lo cambió, es una nueva criatura, el Señor lo limpió, pero al tener ese problema de carácter, esa persona vuelve a lo mismo. Sí, muchas personas creen que el doble ánimo es, me convertí y ya no soy convertida, me salí de la iglesia, en un mes vuelvo a la iglesia, en 3 meses vuelvo a la iglesia. No, eso es un tipo de doble ánimo, porque en la iglesia adentro hay muchos con doble ánimo y están ahí y profesan fe y van a la iglesia y se congregan, pero su carácter, su vida, sus acciones niegan entonces lo que es su firmeza en un solo credo, en una firmeza en el ministerio y la convicción que tienen. O sea, por eso vemos en las iglesias, la palabra dice que vamos hacia la perfección, somos imperfectos. Amén. Que vamos hacia la perfección, pero yo no puedo mantener lo que a Dios no le agrada. Es ahí que está la clave. Yo soy imperfecta porque soy humano, pero tengo que tratar de cumplir con esa palabra. Cuando no cumplo con la palabra, entonces tengo un doble ánimo. Doble ánimo, una fe que no es la correcta, porque la fe correcta me hace a mí hacer lo correcto. Y tener el estado de posición, sentarme, pararme y hablar, y estar donde debo estar. Y que el Señor se perfeccione en mis debilidades. Exacto. Porque cuando yo trato de esconder, y ahí es que voy con muchos líderes que tratan de esconder esos problemas de carácter, entonces, ¿qué hago? Que si trato de esconderlo, el Señor no va a trabajar en ellos. También cuando trato de no reconocerlo, porque hay gente que usted lo mata y dicen, no, yo no soy así, o no, yo no hice esto. No quieren en ningún momento reconocer que tienen problemas de carácter. Uh-huh. Entonces es más fácil cuando yo reconozco y digo, Señor, mira, sí, yo tengo tal falta, pero yo sé que poniéndola en tus manos, tú puedes cambiarla y hacerme otra criatura o hacerme diferente. Entonces, cuando el Señor ve en nuestro corazón que nosotros realmente queremos cambiar, Él lo hace, pero cuando nosotros tratamos de ocultar las cosas, de manejarlas, de manipularlas, ¿para qué? Y también algo que quiero agregar es que hay muchas personas con ese problema que tratan de transmitirlo al pueblo. Sí. Y hacen un daño terrible. Sí, porque en su conciencia ellos perciben, tienen una perspectiva de que creen que es así. O sea, cuando yo creo que es así, yo no acepto, porque aquí hay que desaprender para aprender. O sea, yo aprendí una conducta, aprendí una forma y yo tengo que cambiarla. Por ejemplo, el evangelio es eso. Amén. Dice, convertíos y arrepentíos. O sea, yo me arrepiento, pero yo convierto mi manera de ser. O sea, convertir. Por ejemplo, muchos dicen por ahí, comúnmente aquí en Dominicana se dice, hay un convertido, pero quiere decir eso, que esa persona ha cambiado su carácter, su forma de ser, su forma de actuar. Entonces, hay que tener cuidado, porque yo, con mi doble ánimo, puedo transmitirlo a los demás, y se lo transmito como lo normal y como lo positivo. Entonces, si yo acepto, como decías, si yo acepto que yo tengo un problema, entonces yo voy a arreglar mi problema. ¿Por qué? Por ejemplo, David tenía algo importante. David cometía errores. Y David un día, por ejemplo, dice, voy a correr, que voy. Y corre, David se metió en una cueva. Y David corriendo. Pero David tenía algo especial, que reconocía que le gustaba pelear, que le gustaba matar y que le gustaba la mujer ajena. Entonces, es bueno yo reconocer que yo tengo un problema de carácter. Cuando yo lo reconozco, entonces yo ayudo a mi hermano. Yo me ayudo a mí mismo, ayudo a mi hermano y le doy entonces la verdad a la palabra. Porque realmente dice la Biblia que ninguno somos justos. Amén. Y el que no peca, entonces, ¿qué hace a Dios? Mentiroso. Sin embargo, el pecado está cerca. No es que no se peque, es que tú reconozcas que tú necesitas cambiar esa forma, ese carácter que te está matando y que no te deja crecer o llevarte al lugar que Dios quiere llevarte o al otro nivel que Dios quiere llevarte. Amén. Vemos que aquí en Santiago capítulo 1 el epígrafo decía la sabiduría que viene de Dios, y es porque una de las cosas para ser sabios es tener el carácter, o sea, tener esa definición, el ánimo en la personalidad que yo tengo, o sea, estar definido. Y la última pregunta, sierva, que quiero hacerle es,
¿por qué nos aconseja Santiago? ¿Por qué la Biblia nos recomienda tener un solo estado de ánimo? ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Y qué dirían los que están de aquel lado? Dirían, porque es vida. Dirían, porque tendría paz, porque sería tener seguridad, porque eres sabio. Tener un buen ánimo significa esto. Yo digo buen ánimo o el estado de ánimo correcto. Aquí dice, ¿verdad? Un solo estado de ánimo. Amén. O una sola posición. Cuando tú mantienes una sola posición, así es Jesús. Jesús, Dios, no cambia su posición, no cambia su esencia. No tiene sombra de variación. No tiene sombra de variación. Entonces, los que tienen doble ánimo tienen sombra de variación, no tienen un solo concepto y una sola forma. Entonces, ¿por qué es importante? Porque eso me identifica a mí como cristiano. El yo tener el ánimo que debo de tener, la vitalidad. Ánimo es vitalidad, fuerza o capacidad para yo terminar una acción. Estoy en el Evangelio, el yo tener esa fuerza, esa vitalidad para yo mantenerme en el Evangelio es importante. ¿Por qué razón? Porque mi vida, mi salvación está segura. Segundo, porque cumplo con lo que el Señor está diciendo. Tercero, estoy dando testimonio de lo que el Señor está diciendo. Y cuarto, es una maravilla. O sea, poder identificar que tú tienes un solo estado de ánimo. Ese solo estado de ánimo, estoy hablando del espiritual. Amén. Es, por ejemplo, hay personas que no saben qué van a estudiar. Están en una carrera, la dejan, toman otra. Están por ejemplo, en un trabajo, negocio. Lo cambian, otro negocio y no saben realmente. Entonces, el no saber es una inseguridad, una incertidumbre. El no es de sabio. O sea, el tener un estado de ánimo es tener sabiduría. Es decir, la palabra dice que el temor a Jehová es la sabiduría. Cuando yo tengo un solo estado de ánimo, yo tengo temor a Dios, porque yo no estoy ni aquí ni allá, y aquí a la derecha, yo estoy donde debo estar. Entonces, la importancia de ese ánimo es que me da la seguridad a mí de donde yo estoy, lo que yo tengo y para dónde voy. Excelente respuesta. Y como dijo, el mismo Santiago en el capítulo 4, versículo 4, oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? A mí me encanta ese versículo porque como viene al evangelio súper joven, a los 16 años, como joven uno se encuentra como tantas cosas. O sea, hay veces que tú dudas, hay veces que tú no sabes, me voy, me quedo, te ofrecen muchísimas cosas y le doy la gloria a Dios porque el Señor por su misericordia me mantuvo firme, pero vi muchos caer, vi muchos que todavía no han podido levantarse. Gracias a su misericordia he podido cantar el himno de victoria, pero siempre me recordaba de ese versículo porque yo decía, no, espérate, aquí la Biblia me dice que o yo soy amiga de Dios o yo soy enemiga. Entonces, qué bueno cuando nosotros memorizamos en el corazón y memorizamos en la mente lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, aquí dice alma adúltera. A nosotros, cuando hablamos de un adúltero, está diciendo aquel que está con dos cosas o con dos personas. El hombre si está con dos mujeres o la mujer si está con dos hombres. Entonces, alma adúltera te está diciendo infiel. Wow. Ese infiel de el yo tener ese doble ánimo, yo soy infiel a Dios. Sin embargo, cuando yo mantengo ese ánimo adecuado, yo soy fiel, por lo tanto el mundo para mí no existe, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya esa cosa pasada, no, ya yo no la tengo. A veces hay mujeres, las mujeres especialmente que me están escuchando, que viven en el pasado. No sé si se acuerdan de Ruth. Ruth, moabita. Y Ruth se casó ¿con quién? Con los hijos de Noemí. ¿De dónde? De Belén. Y cuando Ruth se casó, Ruth dijo, oye, ya yo soy israelita, yo no soy moabita. Entonces, realmente, muchos de nosotras y muchos hombres y mujeres tienen que entender que la fidelidad desde que tú llegaste a Dios, ya no existe eso para ti, la loquera, ya ti, pero no existe lo que yo no soy, lo que no tengo, que yo no puedo, ya tú eres. Yo soy la sierva, yo soy la hija de Dios, yo soy la predicadora, yo soy la profeta, yo soy la que voy para el cielo, yo soy la sierva. Entonces, esa fidelidad, esa constancia mental o esa sabiduría de que el mundo para mí ya no existe y las cosas del mundo, ni como otro lo haga, yo debo hacerlo porque yo tengo un solo ánimo y el ánimo mío es Jesucristo.
Amén, pues Radio Escucha, hasta aquí ha llegado nuestro programa, agradeciéndole a nuestra hermana Dalgisa por estar un sábado más con cada uno de nosotros. Sé que Dios ha hablado a nuestra vida. Este es un programa que va dirigido a personas inconversas, pero sé que Dios, cada vez que trae un programa dirigido a la iglesia, es porque quiere hablar específicamente a gente que lo necesita. Y sabemos que este es un estudio no solamente para la iglesia, sino que para que el hombre decida estar con Dios y deje la inconstancia en todos sus caminos. Porque sabemos que el hombre, cuando no viene a Cristo, es por eso, porque quiere estar haciendo y deshaciendo. Entonces oremos por cada uno de esos oyentes que en este momento nos están escuchando, para que sea Dios, mi hermana, tratando con ellos y sobre todo con la iglesia en este tema tan delicado. Sí, y que el ánimo es parte de la vida. El que murió ya no tiene ánimo, pero tú que estás escuchando sí tienes ánimo. Ahora, analizar de que si tu ánimo no es el adecuado, es ambivalente, es incorrecto, Dios está ahí. Amén. Dios está ahí. Entonces yo tomo la decisión correcta y Dios dice, yo estoy contigo. Mira que te mando. Por ejemplo, el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerce, que sea valiente. Y lo dijo 3 veces, que te esfuerce y que sea valiente, que te esfuerce y sea valiente. Entonces yo digo, muy valiente. Por si se te olvida. Por si acaso. Quiere decir, tú vas a tener circunstancias difíciles en tu vida, pero no cambie tu actitud. Tu carácter tiene que ser uno solo, tiene que ser el mismo. No importa que se te paren adelante, que venga quien tenga que venir, que vengan los filisteos, que vengan los amorreos, que vengan todos los geos. Pero tú tienes que mantenerte. Entonces, realmente en este tiempo, las personas que escuchan, no importan las circunstancias, Dios está ahí. Amén. Yo debo reconocer que tengo que cambiar y que mi estado de ánimo tiene que ser uno solo. Y Dios entonces va a decir, ahora te abro la puerta, mi hijo. Ven, que te voy a dar todo lo que tú mereces. Gloria a Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por Muchas tu amor, gracias, por tu Señor. misericordia, por permitirnos estar aquí una nueva vez. Gracias por la vida que nos permite tener. En este momento te presentamos a cada persona de Un Café con Jesús, Señor, para que sea tú obrando de una manera especial en cada vida, Señor. En este momento, todo carácter de Sí, inconstancia, Padre, te pedimos que tú lo Cada saques de la vida de las persona, personas, Señor, Señor. te escucha, Dios Que mío. tú cambie la vida de las personas, que tú la su transformes, espíritu, Dios, Dios. pero que su corazón esté dispuesto, Sí, se Señor, puede, a abrirse Señor y a Jesús. reconocer su debilidad, su falta de carácter. Gloria a Te Jesús. pedimos por los hermanos, Señor, a los cuales yo sé que tú estás hablando. Te pedimos en el nombre de Jesús para que sea tú obrando de una manera especial en cada iglesia, en cada vida, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos a través de cada radio escucha y gracias por bendecirlos a ellos a través de nosotras. Gracias por nuestro pastor y gracias por nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí fue nuestro programa. Dios les bendiga a todos. Esto fue Un Café con Jesús. Sembrando la buena semilla del Evangelio. 24 horas de programación edificante. Desde la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Transmite